Buenos días, feliz sábado. Es un gusto poder saludarlos esta mañana. Los apreciamos mucho, son muy especiales, muy queridos por nosotros. Es un placer nuevamente para nosotros estar acá. Oh, yo lo siento. Está encendido. ¿Me escuchan? ¿No? Okay. Gracias. Gracias. Ajá. A ver, acá. Yo te ayudo. Yo te ayudo. Da. Es un placer para nosotros estar nuevamente acá. Ya estamos con este tema finalizando esta serie de temas que estuvimos desarrollando con ustedes, los talleres. Nos encantó verles, tenerles a cada uno de ustedes acá. Extrañamos a todos los hombres que hoy están en el retiro, pero pues sabemos que también ellos están disfrutando allá. Un saludo desde aquí para todos. Muchísimas gracias por estar en esta ocasión con nosotros para disfrutar este último tema. Quisiera extender un agradecimiento a todos los que colaboraron en la organización y ejecución de los talleres que tuvimos. La verdad es que todo salió muy hermoso. Se esforzaron, se esmeraron, se sacrificaron. Agradecemos ese servicio amoroso y desinteresado que han tenido para brindar este servicio a la iglesia. Vamos a elevar una oración, vamos a pedirle a Dios que los bendiga y empezamos con el tema de esta mañana. Nuestro Padre que estás en los cielos, es un privilegio estar congregados este sábado aquí en la iglesia de Modesto, poder disfrutar con la congregación el mensaje que has preparado para cada uno de nosotros. Te pido, Señor, que bendigas a todos nuestros hermanos que están en su retiro, en la distancia, sé con ellos, bendícelos y edifica sus vidas. Y de manera especial agradecemos y pedimos bendición, Señor, por todos aquellos hermanos que nos ayudaron en la organización y ejecución de los diferentes programas y talleres que hemos tenido en estos días. Sé con la iglesia, con sus líderes, con la junta directiva, con nuestro pastor, y sigue guiando esta congregación cada día que sea hecha tu voluntad en este lugar. En el nombre de Jesucristo pedimos bendición sobre tu palabra y sobre esta iglesia. Amén. Muy bien, para introducir el tema de esta mañana quiero contarles la historia de una chica que durante 8 años vivió en una relación de abuso psicológico. Al principio, pues a ella le parecía normal. Las críticas constantes, los insultos, las humillaciones, el menosprecio, todo esto para ella era normal porque lo había vivido desde casa, desde niña. Para ella se volvió cada vez más difícil distinguir entre lo que era normal o lo que estaba bien y lo que estaba mal en esa relación. Pensaba que simplemente así era el amor o que se lo merecía. Experimentaba muchos sentimientos de vergüenza, de culpa. Su autoestima cada vez estaba muchísimo más baja y tenía un poco de confusión mental, al punto de preguntarse muchísimas veces si esa sensación de malestar que sentía con lo que sucedía eran cosas que ella se estaba imaginando o que estaba exagerando. Así que el tema de hoy, querida familia, está orientado a romper el ciclo de violencia que muchas veces se vive en las familias. Ese es un problema real que cada día se hace más visible y está dañando la salud mental de las personas. La Biblia nos expresa cuál es el origen de la violencia. Resulta que el primer acto de violencia se registra justo después de la entrada del pecado. Se presentó en la primera familia entre 2 hermanos. Génesis 4:8.
Tal vez me ayudan a cambiar, por favor, ahí, gracias. Génesis 4:8 dice que Caín le dijo a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que cuando estaban ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Tristemente, desde la entrada del mal a nuestro mundo, el abuso, la agresión, la violencia han estado presentes como una consecuencia del pecado y ha ido empeorando día con día. Y ya la Biblia nos advertía esto, que para el tiempo del fin la violencia en nuestro mundo iba a aumentar. Vean lo que dice 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 4. Voy a leer algunas partes del texto. Dice que en los últimos días, antes de que llegue el fin del mundo, vendrá tiempos de ¿qué? De mucha violencia, dice. Habrá gente egoísta, interesada solamente en ganar más y más dinero. También habrá gente orgullosa que se creerá más importante que los demás. Y ojo con eso, dice el siguiente parte del versículo. No respetarán a Dios ni obedecerán a sus padres, sino que serán malagradecidos y ofenderán a otros. Y oiga esta última declaración, serán crueles y ¿qué más? Violentos y no podrán manejar sus propios deseos. Vivimos en los últimos días de la historia de este mundo. La Biblia así lo anuncia y esto se está cumpliendo, hermanos. Hay mucha violencia por todas partes. Incluso esa violencia está ocurriendo dentro de las 4 paredes de nuestros propios hogares, entre las personas que convivimos en nuestra familia. Y bueno, no podríamos decir que en ningún hogar hay pleitos, porque estaríamos hablando de una ilusión. La realidad es que todos somos imperfectos y cometemos errores. Desafortunadamente, a veces dañamos a los demás con las palabras que decimos, nos ofendemos en casa. Hay días en los que pues las cosas son un poco difíciles. Así es. Es posible que una discusión acalorada salgan palabras que nos lastimen o se alce un poco el tono de la voz. Pero otra cosa es que esa discusión y ese disgusto escale hasta un abuso, a la violencia o a la agresión entre nosotros. Amigos, los gritos, las peleas abusivas, los insultos y los golpes y la manipulación no son aceptables. Y lo más triste es que hacemos poco o nada en nuestras familias para cambiarlo. ¿Qué es la violencia? Es importante que definamos este concepto, ¿saben? Porque a veces no logramos ver la magnitud y el origen del problema. Resulta que la violencia tiene que ver con un abuso de poder. Resulta que una persona que ejerce violencia sobre otra es porque lo quiere controlar, lo quiere someter por la fuerza. Y lo interesante es que la otra persona a la que se le está ejerciendo ese poder y ese control lo permite. La violencia es un sinónimo de agresión, de abuso, de ataque, incluso de imposiciones o de manipulaciones, de chantajes y, por qué no decir, de control excesivo. Existen diferentes tipos de violencia. ¿Cuáles son, Cecilia? Así es. Entre los tipos de violencia hay una de las más conocidas, o a lo que pues todos identificamos que es violencia, es la violencia física. Y la violencia física es donde hay golpes, maltrato físico. Y este abuso causa mucho daño. Así es. Hiere, lastima, genera un dolor físico, pero sobre todo un dolor emocional. Y puede llegar tristemente hasta el homicidio.
Aplicar el castigo físico a los hijos de manera violenta, golpeándolos o tirándoles cosas y luego justificando, así me criaron a mí y no me pasó nada. Míreme, así sobreviví. Pero eso, mis queridos amigos, es violencia física. Si usted lo sufrió cuando era un niño, déjeme decirle que sufrió violencia física. Empujarse, arañar, jalar el pelo, todo eso es violencia física. El otro tipo de violencia es la verbal o psicológica. Y es cuando se expresan palabras ásperas, gritos, burlas, críticas e insultos. A veces en la familia agarramos a uno de los niños como el chiste de la casa. Y todo lo que hace nos reímos de él. Eso es violencia también. Hay que tener cuidado y saber identificarla. Estas palabras hieren y hacen mucho daño, destruyen la vida de la gente. Y cuando tú degradas y devalúas el valor de tus hijos o de tu pareja con tus palabras, diciendo cosas como que no sirves para nada, ¡ay, qué gorda y qué fea estás, mujer! Óiganme, eso es abuso verbal, es un abuso psicológico. Pero también hay un abuso más delicado y muchas veces puede estar ocurriendo en nuestras familias de manera silenciosa y asolapada, y es la violencia sexual. Es cuando alguien toca tu cuerpo sin tu consentimiento. Cuando alguien te quiere forzar a tener algún tipo de contacto sexual y tú no quieres. Es cuando tú de alguna manera eres forzado a tener relaciones sexuales en contra de tu voluntad. Eso es violencia sexual. Y es muy triste y muchos quizás están siendo víctimas de esto en casa por algún familiar, por algún ser querido, alguien muy cercano incluso a la familia, y podría ser algo silencioso y asolapado. También está la violencia financiera. Es un tipo de abuso doméstico donde hay una retención o una restricción o un control excesivo sobre el dinero. Por ejemplo, cuando un hombre dice, bueno, aquí en esta familia soy yo el que genero la plata, soy yo el que trabajo, soy yo el que traigo el dinero, así que las cosas aquí se van a hacer como yo diga. Yo decido qué necesitamos, qué se compra, qué no se compra. Y a veces se usa eso para controlar a la otra persona. Llegan momentos incluso terribles donde se le dice a la persona, mira, si tú quieres más dinero, tienes que ganártelo. Y vas a tener que acceder a tener ciertos favores sexuales, o vas a tener que tener más sexo conmigo si quieres que te dé más dinero. Es muy lamentable, es muy doloroso, pero esto puede estarse dando en las familias. Y por último, un tipo de violencia que se presenta es la negligencia. Saben, hermanos, que este tipo de abuso es cuando las personas que deben cuidar y proteger a los más débiles, a los más vulnerables, a veces en este caso los niños o las mujeres, la verdad que en vez de prestarles esa atención y ese cuidado, lo que hacen es dejarlos y a su suerte, y no les brindan ese cuidado, esa atención necesaria. A veces padres dejan a sus hijos más pequeños a cargo de los hijos más grandes, para que los grandes se encarguen de cuidarlos y de criarlos, porque ellos están ocupados o están en otras cosas. Esto es negligencia y también es un tipo de abuso. Así es. Y es que, tristemente, prácticamente todas estas formas de violencia están presentes en muchas familias hoy en día. Se viven repitiendo de generación en generación y seguimos los patrones violentos que aprendimos en casa. Sí.
Pero vean lo que dice el Salmo 11:5. El Señor dice, examina a justos y malvados, o a buenos y malos. Y rechaza ¿con qué? Con firmeza rechaza a los violentos. Es bueno que nos demos cuenta de que una persona que ejerce violencia en una familia, llámese hombre, mujer o incluso los mismos niños, tiene ciertas características. Una persona agredida tiene ciertas características y una persona agresora también tiene ciertas características. Y tomamos el tiempo para presentarles a ustedes estos dos perfiles, porque la idea es que usted pueda evaluarse y evaluar lo que está pasando en su familia, en su casa, para ver si usted cumple este patrón o estos criterios de persona agredida o persona agresora. La persona agredida es una persona que regularmente tiene su estima propia dañada, tiene una imagen muy negativa de sí mismo. Es una persona insegura, con mucha vergüenza, no quiere mostrarse como es y trata de ocultar sus limitaciones. Una persona agredida es una persona que no sabe poner límites, no dice lo que piensa, casi siempre es callada, es tímida, está retraída. Una persona agredida también es una persona que regularmente se aísla de su familia y amigos. Le parece complicado o difícil socializar. También es una persona que presenta síntomas de ansiedad o de depresión. Y como cosa interesante, son las personas agredidas, que están repitiendo patrones que aprendieron en su familia. Hay estudios que muestran que hay mujeres que se dejan agredir y violentar porque sus madres también lo hicieron. También recibieron la misma agresión, la misma violencia de parte de sus parejas, y ahora esta persona repite ese patrón. También son las personas agredidas, que necesitan ser protegidas, que necesitan que las salven, que necesitan que las rescaten. Y son personas que tienen una sensación muy profunda de soledad o de abandono. Por lo tanto, tienen mucho temor a que si hablan o dicen lo que está pasando, esta persona, la agresora, la que les genera a ellos la violencia, les va a dejar, se va a ir y se quedarán solos, vacíos y con sentimientos profundos de abandono. Es sumamente interesante, hermanos, que la violencia doméstica, en donde la víctima es el hombre, se está volviendo cada día más común. Y el hombre es el que menos habla de esto, porque le toca directamente su hombría y su orgullo. Pero también está sucediendo. Vamos a ver entonces ahora las características de la persona agresora, independientemente, como lo dijimos antes, que el agresor sea un hombre, una mujer o incluso un niño o un adolescente, porque sucede en todas las etapas. Bueno, normalmente el agresor también fue víctima en algún momento o testigo de malos tratos. Vivieron modelos agresivos y violentos en su familia de origen. Y entonces repiten esto como algo normal, porque así lo vieron, aunque no les gustaba, pues es la forma en la que crecieron. Normalmente la persona agresora tiene una imagen negativa de sí misma. Se siente fracasado en el fondo, aunque no lo reconoce. Se siente fracasado como persona y con una autoestima muy baja. Controla excesivamente a la persona, la aísla de sus familiares y amigos, le controla la ropa que usa,
a dónde va, dónde viene, si pesa mucho, está muy flaco, está muy gordo. Le revisa el celular, le pone la aplicación para saber exactamente dónde se encuentra 24/7. Y lo más triste es que todo esto lo hace en nombre del amor. Es porque te amo, que quiero saber dónde estás y te cuido. Pero esto no es amor, hermanos. Otra cosa, una característica interesante es que suele ser muy celoso o celosa y quiere ser el centro de atención siempre. Muchas veces, hermanos, inician peleas solo porque, es que esa mujer te vio y vos te reíste. Y ahí empezó, no, es que ese hombre te quedó viendo y vos lo vistes. Ya eso es suficiente para encender ese gran pleito. Así que es sumamente complicado. Luego, el agresor siempre cree tener la razón y se siente superior a la persona que agrede. Entonces, entendiendo estos perfiles de la persona agredida y del agresor, debemos entender cómo es que esto se desarrolla en la familia. Es interesante que como personas que se aman y que han tenido una convivencia por años, pueden llegar a estos puntos de violencia y agresión. El maltrato en la familia, hermanos, no surge de forma repentina. No es que de un día para otro la persona mostró estas características que hemos mencionado. Esto suele ser un proceso que va siendo prolongado en el tiempo. De hecho, que hay una intermitencia entre momentos de buen trato y momentos de maltrato. O sea, no siempre la cosa es violenta y conflictiva. Generalmente, de hecho, el maltrato no es algo continuo, sino que va alternando en fases de agresión con fases de cariño y de calma. Y es a esto lo que este personaje, apellido Walker, denominó el ciclo de la violencia. Y esto nos ayuda a entender cómo realmente es que se desarrolla esta violencia dentro de la familia. Con esa imagen quisimos proyectar de una manera simple para poder entender cómo es que se da esta dinámica de violencia, de abuso, de agresión dentro de la familia. Y es que en la primera fase es la de la acumulación de tensión. En esta fase el agresor realiza actos o actitudes hostiles que van en aumento, poquito a poquito, y terminan en conflictos. Y la persona agredida suele justificar a su agresor, ya que no es consciente de ese ciclo de la violencia en que se encuentra. La siguiente fase es la fase de explosión, y es cuando ya vienen y se producen las agresiones físicas, psicológicas o sexuales por parte de ese agresor. En esta fase suele ser muy corta y se da la mayor probabilidad de sufrir lesiones graves o de alto riesgo. Entonces, cuando se ha ido acumulando la tensión y se explota en actos de violencia o agresión, viene la tercera fase, que es la fase de arrepentimiento, de reconciliación, o mejor conocida como la luna de miel. Y entonces viene ahí el agresor, el que gritó, golpeó, maltrató, y va en una postura sumisa y entonces muestra, entre comillas, cierto arrepentimiento y dice: te pido que me perdones, por favor, no sé cómo me salió eso, no lo voy a volver a hacer, no va a volver a pasar. Y entonces comienza un proceso de manipulación y dice: pero mira, aquí te traje este regalito, te traje estas flores, te quiero dar un abrazo, vení. Y entonces empieza a disculparse y a hacer promesas. Y es impresionante, hermanos, pero tiene una habilidad para transferir la culpa al agredido, que usa frases como estas y dice:
es que tú me provocaste. Es que tú con lo que me dijiste me provocaste a mí. Y entonces el agredido piensa y se queda pensando y dice, sí, yo creo que fue mi culpa. Yo debo de ayudarte porque seguro fui yo el que generé esta situación. Y esto se da entre padres e hijos, entre hermanos, entre esposos, entre abuelos y nietos. No conoce, no discrimina, se maneja en esto. Y el ciclo se va repitiendo una y otra vez. Y tristemente las personas se acostumbran al abuso, a la violencia, y se va condicionando esto, creando una dependencia y una codependencia dentro de la relación familiar. Y hermanos, la violencia tiene graves consecuencias en la familia. Veamos, normalmente la persona que sufre violencia tiene crisis emocionales, tiene su autoestima sumamente dañada. En los niños se producen problemas en el desarrollo intelectual y se generan enfermedades psicológicas, depresión, ansiedad. También en los niños y adolescentes surgen traumas, se despierta la agresividad y por eso vemos niños peleándose en la escuela o haciendo bullying a otros, porque en su casa están recibiendo algo. Lo que se muestra en la escuela, lo que se muestra en la calle es lo que está sucediendo en la casa, es una respuesta a lo que está sucediendo. Vemos a chicos rebeldes y con muy bajo rendimiento académicos. Así que yo quiero preguntarles ahora, ¿qué hacemos los cristianos, hermanos, para manejar situaciones de abuso y violencia? ¿Será que estamos llamados a recibir violencia? ¿Me manda la Biblia a que me someta y me humille aguantando? ¿Aquí aplicamos el hecho de poner la otra mejilla? ¿Es así? Desde una perspectiva cristiana, ¿cómo hacemos para afrontarlo? Bueno, quisimos presentar en esta vista los pasos que podemos dar desde una perspectiva cristiana de cómo afrontar este tipo de situación de violencia en nuestra familia. En primer lugar, pone límites. Es indispensable poner límites a uno mismo para poderse proteger y detener el abuso. No permitas que nadie te abuse. Puede ser difícil, puede ser incómodo poner límites, pero es algo necesario. Saben, a algunas personas les cuesta poner límites ante la violencia y se dejan abusar porque creen que cierto tipo de maltrato que reciben es algo común y normal porque lo vivieron de la infancia. Pero para esta persona que es natural y hasta normal este tipo de situaciones, es porque se han generado traumas en su mente que han cambiado su estructura mental y esa persona lamentablemente se deja abusar. Pero es indispensable aprender a poner límites. Si tú no puedes ponerlos, busca ayuda profesional. Busca la ayuda de alguien para que te ayude a poner esos límites. Busca apoyo en gente de confianza, rompe el silencio, no te aísles. Si alguien aquí está sufriendo de violencia o abuso y no sabe qué hacer, hermanos, busca ayuda. Hable, por favor. En Estados Unidos hay tantos recursos y agencias. Yo me he sentado a veces en los servicios sanitarios en algún lugar y ahí hay papelitos, rótulos que te dicen a quién llamar, dónde buscar. Busque ayuda, alguien podrá ayudarte. Si no lo haces, no te van a ayudar a ti y no van a ayudar al agresor tampoco. Y quizás lo más importante y lo más complejo también es denunciar
y salir de ahí. Esto, hermanos, puede ser difícil para muchos, pero si no lo haces, vas a cargar con ese dolor. Esto es importante dejarlo claro. Es necesario denunciar al abusador si queremos ayudarle, ya que esta persona no tiene dominio para sí mismo para controlar el uso del poder. Por eso necesita que algo externo le ayude a controlarse, porque si alguien no lo detiene, no va a cambiar. Tiene que vivir y experimentar una sensación de pérdida, pasar por las consecuencias de sus actos, experimentar de alguna manera una separación de la familia disruptiva que pueda ayudarle de una manera constructiva a poder superar esta situación. Así que esta es la mejor cura para el agresor: ser expuesto, ser denunciado. Y hoy en día incluso los niños pueden también detener el abuso, llamando al 911 y diciendo qué es lo que está pasando en casa. Es triste, pero hay cristianos que creen que deben quedarse en una relación violenta porque estamos llamados a soportar. Pero vean qué importante. Jesús fue el mejor ejemplo de que no debemos soportar la violencia. ¿Recuerdan cuando en una ocasión en Nazaret a Jesús lo iban a apedrear? ¿Qué hizo Jesús? Se fue. Salió de allí, salió de ese ambiente abusivo y de violencia. Y ese es un ejemplo importante para nosotros. Si estamos en una relación abusiva, tóxica, donde nuestra vida o la vida de nuestros hijos menores está en riesgo, no debemos quedarnos allí. Jesús percibió y supo que estaba en riesgo su vida y no era el momento. Salió inmediatamente y se fue de allí. Y recuerdan también la otra ocasión en la que un soldado le pegó una cachetada a Jesús. ¿Recuerdan qué hizo? Inmediatamente Jesús le dijo: ¿por qué me pegas? Le puso límites a su abusador. Así que, queridos hermanos, Jesús vino a darnos a nosotros un ejemplo de vida. Nos vino a enseñar, a vivir en los principios del reino de los cielos. Y en el reino de los cielos es un reino de paz, no de violencia. Queridos, quizás lo más importante que queremos transmitir esta mañana es que para poder romper estos ciclos de violencia en nuestras familias, para poder vivir esta vida de ejemplo que Jesús nos dejó, libres de violencia y en paz con nuestras familias, es necesario la entrega y la fortaleza de nuestra relación con Dios. Si tú le entregas tu vida a Jesús y mantienes una relación con Él cada día, serás transformado y vas a seguir ese ejemplo de vida y de renuncia a la violencia. Esa fue la experiencia que vivieron los discípulos a quienes Jesús llamó para que le siguieran. Eran hombres rudos, eran hombres violentos, agresivos, pero el amor y el poder de Jesús en la convivencia diaria con Él transformó la vida de esos hombres. No te conformes, mi querido hermano, a vivir una vida de abuso y de violencia en tu familia, porque eso es vivir bajo el dominio y el control del enemigo. Y vas a llevar una vida de dolor y de sufrimiento. Por eso ha llegado el momento de romper ciclos de violencia, sea psicológica, sea física, sea sexual, sea de cualquier índole que sea. Es necesario romper el ciclo de la violencia y abuso que está dañando nuestras relaciones familiares. Por eso esta mañana quisiéramos invitarlos a que entreguemos nuestra vida a Dios,
a que fortalezcamos nuestra relación con Él. Porque quizás has intentado cambiar esto por tus propias fuerzas. Tal vez has querido gestionar y dominar tus propios impulsos agresivos y violentos. Y te has dado cuenta que no puedes lograrlo. Pues necesitas la ayuda de Jesús. Necesitas experimentar ese poder transformador de Dios, que es lo único que puede romper ese ciclo de violencia y ayudarte a vivir en paz y amor en tu familia. ¿Cuántos lo creen? Esta mañana tenemos una linda promesa para ustedes con la que queremos cerrar nuestro mensaje. Es una promesa que está bien escondidita en la palabra de Dios. Isaías capítulo 32, versículo 15 al 17. Dios vendrá a visitarnos y con su poder creador convertirá el desierto en tierra fértil y la tierra fértil en un bosque hermoso. Entonces habrá justicia en todos los rincones de la tierra. La justicia traerá paz, tranquilidad y confianza. ¿Cuántos dicen amén a eso? Qué maravillosa promesa. Cristo Jesús, el príncipe de paz, ha venido a visitarnos a Modesto esta mañana. Y con su poder creador y transformador puede cambiar tu vida si tú eres el agresor. Puede ayudarte a controlar tus impulsos violentos si tú eres el que agrede. Pero también puede ayudarte si tú eres el que está recibiendo la agresión a vivir una vida de fe, de valor y de confianza, para poder hacer lo que tienes que hacer, para romper esos ciclos de violencia en tu familia. Y entonces vendrá la paz, la seguridad y la confianza a tu familia. ¿Cuántos quieren esta mañana recibir esa visita de Jesús? Amén. ¿Cuántos quieren abrir el corazón y decirle a Jesús: yo quiero entregar mi vida, mi hogar, y deseo que estas heridas que se han producido en mi familia, por tu gracia, por tu amor, puedan ser sanas? ¿Cuántos quieren eso? Quiero invitarles a ponerse de pie, por favor. Y vamos a hacer una oración especial esta mañana. Quisiera invitar a las familias que están aquí reunidas, presentes, que se tomen de la mano, por favor. Tómense de la mano con su familia, si están con sus hijos, con sus esposos, con sus padres. Por favor, tomémonos de la mano. Y vamos a hacer una oración pidiéndole al Señor que entre a nuestros hogares, que por favor nos visite y traiga esa paz, esa tranquilidad y ese consuelo. Y de paso, mientras oramos, comprometámonos como hogares a vivir en nuestras familias los principios de paz y de amor del reino de Dios. Querido Señor que estás en los cielos, esta mañana nos presentamos delante de ti como familias en esta iglesia. Tú conoces, Señor, lo que está ocurriendo dentro de las paredes de nuestra casa. Tú eres testigo, Señor, de los distintos tipos de violencia que se pueden vivir aún en nuestras familias. Quizás hayan aquí personas que les está costando controlar sus impulsos, pero hoy quieren pedir al Espíritu Santo que les ayude a poder tener dominio propio. Pero también, Señor, pueden haber aquí mujeres, hombres y niños que están sufriendo violencia. Yo quiero pedirte esta mañana, Señor, que tú fortalezcas a esas personas, que tú transformes y toques esas vidas. Que puedan, Señor, sentir hoy la ayuda del cielo para tomar la fuerza y el valor de romper todo ciclo de violencia en nuestras familias, y que esto sea nuestros hogares un pequeño cielo en la tierra. Es nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén. Un fuerte abrazo. Que Dios los bendiga. Tengan un feliz sábado.